En los primeros días de 2025, aún sin ser presidente, se dice que Donald Trump propuso a Canadá unirse a la nación estadounidense, a Dinamarca vender Groenlandia y a Panamá ceder el Canal de Panamá. Suena a titular de un periódico satírico, ¿verdad? Pero detengámonos a pensar, ¿es tan extraño? Porque si observamos los últimos 70 años, las corrientes económicas globales, de una forma u otra, han contribuido a que la nación estadounidense se convierta en la principal economía del planeta. Aquí tienen un ejercicio simple. Sumen el valor de las 50 corporaciones más caras del mundo. ¿Obtuvieron una suma impresionante? Ahora compárenla con la deuda de la nación estadounidense con el resto del mundo, 36 billones de dólares. Eso es más que el Producto Interno Bruto anual de toda la Unión Europea multiplicado por 2. Y cada segundo, esta astronómica suma aumenta en $75.000, el costo del auto nuevo de sus sueños. Pero la principal paradoja es esta. Esta suma crece tan rápido porque hay una increíble cantidad de interesados en patrocinar a la economía, aparentemente más endeudada. Y detener esta maquinaria, por mucho que lo deseen los detractores de la nación estadounidense, parece imposible, porque entonces toda la economía mundial, basada en el dólar, estaría en peligro. ¿Cómo es posible que un país con deudas impagables siga acumulándolas y gracias a ello mantenga al mundo bajo control? ¿Por qué le siguen prestando dinero sabiendo que esas deudas son físicamente imposibles de cubrir? En este video no les contaré cuentos sobre el colapso inminente del dólar. En lugar de eso, ustedes y yo, paso a paso, desentrañaremos cómo la nación estadounidense logró construir un sistema en el que la economía mundial quedó tan íntimamente ligada a su moneda. Revelaremos dos esquemas geniales, o si prefieren, estrategias astutas, que permitieron a la nación estadounidense construir esta estructura, aparentemente insumergible. Echaremos un vistazo detrás del telón de la política estadounidense para entender, ¿es el dólar realmente la mayor pirámide financiera de la historia o son invenciones de propagandistas? Y al final, un extra. Les explicaré qué nos espera a todos si la nación estadounidense de repente declara un default. Ese mismo default con el que algunos sueñan, sin comprender las consecuencias devastadoras que traería para el mundo entero. Julio de 1944. En Europa aún ruge la Segunda Guerra Mundial, pero su desenlace ya parece decidido. Y al otro lado del océano, en el balneario estadounidense de Bretton Woods, se reúnen representantes de 44 países. No solo políticos, sino las mejores mentes económicas de la época, incluyendo a John Maynard Keynes. Su tarea era decidir cómo se organizaría la economía mundial después de la guerra. El principal problema era que antes las monedas estaban vinculadas al oro, pero después de la Primera Guerra Mundial, muchos países simplemente no tenían suficiente oro para respaldar su dinero. Y aquí es donde entra en escena la nación estadounidense. A mediados de los años 40, solo el dólar estadounidense mantenía un tipo de cambio estable con el oro. ¿Por qué? Porque durante las dos guerras mundiales, América se convirtió en la principal fábrica y tienda del mundo, vendiendo casi la mitad de la producción industrial global. Y la vendía por oro. Además, los países europeos evacuaron sus reservas de oro a la nación estadounidense, lejos de la guerra. Como resultado, en la nación estadounidense se acumularon 3/4 partes de las reservas mundiales de oro. Por lo tanto, en la conferencia de Bretton Woods, la nación estadounidense tenía un argumento demoledor. ¿Para qué reinventar la rueda? Tenemos el dólar, está respaldado por oro, usémoslo. El resultado fue que crearon el Fondo Monetario Internacional, FMI, y el futuro Banco Mundial. El FMI debía otorgar préstamos a países en crisis. Inicialmente, se habló de una cierta moneda convertible en oro. Cuando el representante de la India pidió aclarar qué moneda era esa, el economista jefe del Tesoro estadounidense, en esencia, respondió: podría ser cualquier cosa, pero para simplificar, consideremos que es el dólar estadounidense. Esto no es una invención. Las citas están en el sitio web oficial del sistema de Bretton Woods. Así, la conferencia de Bretton Woods se convirtió en el primer ladrillo en los cimientos del futuro dominio del dólar. No fue una conspiración, sino una decisión pragmática basada en el poder económico real de la nación estadounidense en ese momento.
La Europa de la posguerra yacía en ruinas. Europa del Este caía bajo la influencia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La nación estadounidense y Gran Bretaña temían la expansión del comunismo. Y entonces, en 1947, el secretario de Estado estadounidense, George Marshall, propone el Plan Marshall, repartir dinero a los países europeos para su reconstrucción. El objetivo oficial era la paz mundial y los intereses estadounidenses, traduciendo al lenguaje humano. Les damos dinero y ustedes no se hacen amigos de los comunistas. Pero había otro motivo, no menos importante: evitar una crisis en casa. Para 1945, la nación estadounidense producía la mitad de los bienes del mundo. La guerra terminó. ¿Quién compraría todo eso? Europa no tenía dinero. Detener la economía estadounidense significaba cerrar fábricas, despedir gente y tener una crisis interna. Así que el Plan Marshall fue también una brillante inversión en su propia estabilidad. En la nación estadounidense comenzó la edad de oro del capitalismo. Un dólar fuerte, salarios altos. Pero aquí apareció un efecto secundario. A las empresas les resultaba más rentable importar bienes baratos que producirlos en casa. La participación de la nación estadounidense en el Producto Interno Bruto Mundial comenzó a disminuir. Una señal de alarma. La nación estadounidense comenzó a caer en la trampa del sistema de Bretton Woods. Imprimían dólares y estos se acumulaban en el extranjero, ya que todos necesitaban el dólar para el comercio. Y esos dólares, en teoría, estaban vinculados al oro. Las reservas de oro de la nación estadounidense comenzaron a menguar, especialmente desde finales de los años 50, debido a la carrera armamentista y la lucha contra la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Los inversores, como siempre en tiempos de crisis, querían estabilidad, es decir, oro. Surgió una paradoja. El precio oficial del oro en la nación estadounidense era de $35 por onza para los bancos centrales. Pero en la Bolsa de Londres, los bancos comunes podían comprar oro al precio de mercado, que era más alto. ¿Huelen el aroma de la especulación? Compra barato en la nación estadounidense, vende caro en Londres. La nación estadounidense imprimía cada vez más dólares para sus ambiciones globales, y en algún momento hubo más dólares en el mundo que oro en las bóvedas de la nación estadounidense. El primero en darse cuenta fue el presidente de Francia, Charles de Gaulle. En 1965 exigió cambiar $500 millones por oro. La nación estadounidense tuvo que entregar 3.000 toneladas. Otros países siguieron su ejemplo. Para 1971, las reservas de oro de la nación estadounidense se habían reducido a la mitad. El mundo podría haber regresado al patrón oro, sepultando las ambiciones estadounidenses. Y entonces, el presidente Nixon, en 1971, hace una jugada maestra, posiblemente la única correcta en esa situación. El 15 de agosto anuncia: el dólar ya no se cambia por oro. ¿La razón? Los especuladores amenazan la estabilidad estadounidense. Simplemente tomaron y cancelaron los acuerdos anteriores para evitar un default. ¿Cordial? Sí, porque para entonces el 85% de las reservas mundiales de divisas estaban en dólares y representaban la mitad del comercio internacional. Ya no había alternativa al dólar. Y mientras el mundo asimilaba esta nueva realidad financiera, la nación estadounidense paralelamente urdía una segunda estafa o, digamos, combinación estratégica que definitivamente obligaría a todos a usar el dólar en las décadas venideras. ¿Qué países consumen más petróleo? La nación estadounidense. Pero en cuanto a reservas de petróleo, ni siquiera están entre los 10 primeros. Por lo tanto, necesitaban una gasolinera confiable. En Oriente Medio ya se extraía petróleo, pero los territorios eran controlados por británicos y franceses. Pero había un joven reino, Arabia Saudita, un desierto pobre. En 1933, la compañía estadounidense Chevron comenzó la exploración. 5 años después, fluyó el primer petróleo saudí. 10 años después, encontraron el yacimiento más grande del mundo. La nación estadounidense y Arabia Saudita crearon Aramco, que hoy es una de las empresas más caras del mundo. La Segunda Guerra Mundial demostró que el petróleo es un recurso clave.
Inmediatamente después de la conferencia de Yalta, el presidente Roosevelt, gravemente enfermo, se reúne con el rey de Arabia Saudita. ¿Sobre qué? Sobre petróleo. El siguiente presidente, Truman, escribe al rey: la nación estadounidense está interesada en preservar la independencia de Arabia Saudita. Cualquier amenaza a su reino será percibida como algo que requiere nuestra atención. El esquema de cooperación era simple. La nación estadounidense compra petróleo y a cambio ofrece ayuda militar y tecnología. Para los años 70, Arabia Saudita era un importante exportador, y para que el comercio fuera más conveniente, para 1973 Washington firma acuerdos con los principales exportadores. El petróleo se compraría solo en dólares estadounidenses. Lógico, no iban a comerciar en rupias pakistaníes. Se formó un excelente esquema. Creamos un líder en producción, compramos su petróleo en dólares, obligando al mundo a usar dólares. Quedaba por decidir qué harían los saudíes con esos dólares. Y aquí la nación estadounidense volvió a ocuparse. En julio de 1974, el secretario del Tesoro estadounidense, William Simon, viaja a Arabia Saudita. Su tarea era convencer al rey de invertir los excedentes de petrodólares en bonos del Tesoro estadounidense, es decir, prestarle dinero a la nación estadounidense. Y lo logró. Ahí está. El mecanismo perfecto, el segundo esquema genial. La nación estadounidense compra petróleo a Arabia Saudita en dólares. Los saudíes gastan esos dólares y el excedente lo invierten de nuevo en la nación estadounidense. El dólar, ya no vinculado al oro, ahora está respaldado por el petróleo y circula por el planeta, patrocinando la economía estadounidense. Otros exportadores de petróleo siguieron la tendencia. ¿Para qué comprar deuda alemana en otra moneda si se podía comprar de inmediato la deuda confiable de la nación estadounidense? Este astuto sistema de dinero infinito se convirtió en la causa del poderío de la economía estadounidense. Pero, sorprendentemente, podría convertirse también en su talón de Aquiles. 1975 fue el último año en que la nación estadounidense vendió al mundo más de lo que compró. Un dólar fuerte encareció los productos estadounidenses. Se volvió más fácil trasladar fábricas a Asia, donde la mano de obra es más barata. Un ejemplo es que de las 518 fábricas de Nike, solo 25 están en la nación estadounidense, mientras que más de 300 se encuentran en Vietnam y China. Y la mitad de las ventas de Nike son en la nación estadounidense. Cosemos en Asia, vendemos en la nación estadounidense por dólares. ¿Qué hacer con las fábricas estadounidenses? En 1985, el Grupo de los Cinco, nación estadounidense, Reino Unido, Francia, República Federal Alemana, Japón, firma el Acuerdo del Plaza, mediante el cual los bancos centrales comienzan a vender dólares para bajar su tipo de cambio. La economía japonesa nunca se recuperó de esto. El presidente Reagan reduce los impuestos para estimular los negocios. La lógica era que con menos impuestos habría más inversión, más empleos y, por tanto, crecimiento económico. Pero si reduces impuestos y necesitas dinero, Reagan estaba en la fase activa de la Guerra Fría, solo queda imprimirlo o pedirlo prestado. Imprimir dólares no es tan grave cuando es la moneda mundial. La deuda pública estadounidense bajo Reagan creció de 1 a 2,9 billones de dólares. Fue Reagan quien colocó esta bomba de tiempo. Tras el colapso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, George H.W. Bush proclama el nuevo orden mundial. Pero Irak lo amenaza. Saddam Hussein invade Kuwait. Esto es una amenaza para Arabia Saudita y, por lo tanto, para la seguridad económica estadounidense. Comienza la operación Tormenta del Desierto. Los precios del petróleo suben. Los exportadores tienen cada vez más dólares, que invierten activamente en deuda estadounidense. Este mecanismo permite a la nación estadounidense financiar sus crecientes gastos militares, acumulando cada vez más deudas. Para 2007, la deuda era el 35% del Producto Interno Bruto. Después de la crisis de 2008, ya era el 72%. Hoy es más del 100%. Entonces, ¿puede ocurrir un default o no? Para responder, debemos entender cómo funciona el sistema financiero estadounidense. Imaginen que quieren comprar un auto de 2 millones, pero no tienen el dinero.
piden un préstamo. El Estado hace lo mismo. Para carreteras, universidades, pensiones, el dinero no alcanza. El presupuesto estadounidense en los últimos 20 años ha sido deficitario. ¿De dónde sale el dinero? De los impuestos sobre la renta, corporativos y las cotizaciones sociales. ¿En qué lo gastan? En programas sociales, pensiones y sanidad. Pero lo interesante es que el gasto en defensa es de casi 900.000 millones de dólares, más que los 10 países siguientes juntos. Pero incluso eso es menos de lo que la nación estadounidense gasta en pagar los intereses de su deuda, más de $1 billón en 2023. ¿Cómo funciona esto? El gobierno emite bonos. Ustedes los compran. El gobierno recibe el dinero, lo gasta y unos años después se los devuelve con intereses. Año tras año, el gobierno emite nuevos bonos para cubrir obligaciones antiguas. El dinero de los nuevos inversores se utiliza para pagar a los anteriores. ¿No les suena a algo? Es el principio clásico de una pirámide financiera. Pero la nación estadounidense tiene un código trampa para el dinero infinito. Su moneda es mundial. El 50% de las transacciones comerciales globales y el 88% de todas las operaciones de cambio de divisas se realizan en dólares. La mitad de las reservas de los bancos centrales están en dólares. Incluso cuando la nación estadounidense imprime dólares, la inflación también aumenta en otros países. Como dijo el secretario del Tesoro estadounidense, John Connally, después del shock de Nixon, el dólar es nuestra moneda, pero su problema. ¿Quién posee la deuda estadounidense? Agencias de calificación como Standard & Poor's evalúan la solvencia. Una calificación de AAA significa súper confiable, una D que está en quiebra. La nación estadounidense tenía AAA, pero en 2011 Standard & Poor's la rebajó a AA+, porque la nación estadounidense acumuló mucha deuda y constantemente eleva su techo. Este techo es un límite, más allá del cual no se puede pedir prestado. En Dinamarca, el techo es de 2 billones de coronas con una deuda de 300.000 millones, lo que representa solo el 10% del Producto Interno Bruto. En la nación estadounidense, la deuda supera el 100% del Producto Interno Bruto, y el techo es un espectáculo político. Si se alcanza el límite, el Tesoro no puede emitir bonos. Sin dinero nuevo, no hay pagos de deudas antiguas, lo que lleva al default. Republicanos y demócratas usan esto regularmente como palanca. En 2011, Obama, demócrata, se enfrentó a un Congreso republicano. Los republicanos se negaron a elevar el techo, exigiendo recortes de gastos. Llegaron a un acuerdo 72 horas antes del default. La historia se repitió en 2013, bajo Biden en 2021 y 2023. Finalmente, Biden simplemente suspendió el techo hasta el 1 de enero de 2025. La agencia de calificación Fitch también rebajó la calificación estadounidense. Entonces, ¿eso es todo? ¿El colapso del dólar es inevitable? Esperen. Un detalle clave. ¿A quién pertenece la deuda pública estadounidense? La deuda intergubernamental, la que poseen agencias gubernamentales y fondos de pensiones, es una quinta parte. Otro 13% lo tiene el sistema de la Reserva Federal, el Banco Central estadounidense. En total, casi el 35% de la deuda pública estadounidense se la deben a sí mismos. Un Estado no puede declararse en quiebra a sí mismo. Un poco más del 40% pertenece a ciudadanos estadounidenses y empresas estadounidenses. Y solo el 25% restante está en manos de inversores extranjeros, principalmente Japón, China y Reino Unido. Es decir, el 75% de la deuda estadounidense es interna. Declarar un default sobre ella sería como declararse en quiebra cuando le pediste dinero prestado a tus padres. Hoy, China, India y otros países en desarrollo se preguntan cada vez más: ¿por qué usamos el dólar? China propone a Arabia Saudita pagar el petróleo en yuanes. Rusia suministra petróleo a China en yuanes y rublos. Los países del grupo BRICS discuten la creación de su propia moneda. En respuesta, Donald Trump declaró que la nación estadounidense impondría aranceles de importación del 100% a todos los que apoyen monedas alternativas. Una amenaza seria, porque para India o China, la nación estadounidense es un socio clave.
Por lo tanto, a pesar de las conversaciones sobre desdolarización, la participación del dólar en las transacciones no disminuye significativamente. Desplazar a un líder que ha consolidado su posición durante décadas no es posible en un par de años. Y ahora, el extra prometido. ¿Qué pasa si la pirámide finalmente se derrumba? Si la nación estadounidense declara un default, ocurrirá la crisis económica más grande de la historia. Billones de dólares prestados a un país en cuyo poder todos creen se convertirán en polvo. Habrá una venta masiva de valores, quiebras de millones de inversores y pánico. La gente se abalanzará sobre el oro y los bienes inmuebles. En la nación estadounidense será una tragedia peor que la Gran Depresión. Pero no crean que en su país las cosas irán bien por ello. Como principal economía mundial, la nación estadounidense arrastrará a todos: Japón, China, India, Europa, Oriente Medio. Estos países perderán billones. El mundo se desmoronará como un castillo de naipes. Todos entienden esto perfectamente. Por lo tanto, la probabilidad de tal escenario tiende a cero. La deuda pública estadounidense hace tiempo que dejó de ser un simple indicador económico. Es un elemento de la política sobre el que se basa el frágil equilibrio de la economía mundial. No solo la nación estadounidense, sino todos los que poseen su deuda, intentan evitar un default estadounidense. Y son la mayoría. Piénsenlo. ¿Les gustaría que un deudor que les debe mucho dinero se declarara en quiebra? Es una pregunta retórica.